Hello, hello, bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y continuaremos con este Jesús, su ministerio, qué vivió, por qué lo vivió, cómo lo vivió. En el video pasado platicábamos acerca de su bautismo, cómo este fue el punto de partida para su ministerio. El día de hoy hablaremos de las tentaciones. Jesús es tentado. Este pasaje lo vamos a encontrar otra vez en los tres sinópticos. Sin embargo, como que Marcos nos lo va a decir solamente de pasar. Fue al desierto y lo tentaron. Y ya. Mateo y Lucas nos van a narrar cada una de las tentaciones. Y va a ser lo mismo, con la diferencia que la segunda y la tercera la voltean. Es prácticamente su única diferencia. Para efectos del video, tomaremos el relato de Mateo, pero tomando en consideración que Lucas es prácticamente lo mismo, solo invertido el orden. Entonces vamos a ir leyendo poco a poco del texto para irlo meditando e irlo saboreando. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Justamente antes, literal, un pasaje antes, es el bautismo. Jesús está lleno del Espíritu Santo y no es como que el Espíritu Santo llegue y se vaya, no. Llegó para quedarse. Se lo lleva al desierto. Este lugar es importante. No es solamente que Israel está en medio de una zona árida, desértica, no. La connotación de desierto viene sumamente cargada. El desierto es soledad, es un momento propicio, un lugar propicio para el silencio, para la meditación. Y si nos vamos al profeta Oseas, dice Dios, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es un lugar, por lo mismo del silencio y de la soledad, que ayuda a la oración, a la comunicación con Dios, a pues entrar en comunión con Dios. Por eso el Espíritu lo lleva. Y dice, para ser tentado. Importante, no es lo mismo tentación que pecado. La tentación es el diablo haciendo su luchita y pecado es que ya ganó. Jesús es tentado, pero él nunca va a caer en el pecado. Algo que se me hace sumamente interesante cuando estaba preparando este video, leía que más allá que Jesús haya sido tentado, solo este momento, solo estas tres tentaciones, es una forma que los evangelistas encuentran para explicar que Jesús es tentado durante toda su vida, lo cual hace todo el sentido del mundo. No es como que el diablo lo tentó y ya se rindió, no, él va a seguir haciendo su lucha. Como sabemos, no va a ganar, pero es una forma como un poco poética de retratar que Jesús no solamente fue tentado aquí, sino durante todo su ministerio. Después de hacer un ayuno 40 días y 40 noches, sintió hambre. Es lógico. Dice 40 días y 40 noches. El número 40 es sumamente simbólico dentro de la Sagrada Escritura. Nos habla del tiempo justo, el tiempo propicio, tiempo necesario para. Recordemos los 40 años que pasó el pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Estos 40 días de Jesús ayunando es el tiempo que necesitaba para algo más, para llegar a la tierra prometida, para continuar con su ministerio. Y el ayuno. Como que vivimos en una época que lo más importante es el placer instantáneo, la gratificación inmediata, y este tipo de prácticas de penitencia nos causan mucho conflicto. En la Cuaresma, que es un tiempo propicio para el ayuno, la abstinencia de carne, hacer sacrificios, como que pareciera que no nos termina de caer. ¿Por qué es importante? Es como cuando haces ejercicio. El primer día que vas al gimnasio te duele todo, pero ya después tus músculos se desarrollan, puedes con más peso, puedes más tiempo, ya no te duele, etc. Lo mismo pasa. Necesitamos fortalecer el espíritu, negarnos ciertas cosas para que cuando llegue la tentación no caigamos. Jesús se hace fuerte, Él se ejercita en las virtudes y por eso no cae en la tentación. Aparte es Dios, pues, pero nos enseña a nosotros cómo hacerle para no caer en la tentación. Y sintió hambre, es lo más lógico. Si tú un día que ayunas te da hambre, no te sientas mal, no estás pecando.
es la naturaleza humana. El tentador se acercó y dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero, dice, si eres el Hijo de Dios. Si te fijas, este texto está inmediatamente después del bautismo, que cuando Dios dice, este es mi Hijo muy amado. Probablemente no se trata aquí de un título como real, Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, sino más bien como venía entendiéndose el mesianismo, que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios en un sentido de un judío excepcional. Así es como varios exégetas han llegado a esa conclusión, pero lo tienta, dice, a ver, si eres el chiqueado de Dios, pues que Dios te quita el hambre, ¿no? ¿Y ustedes creen que Jesús no tenía ese poder? Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes, caminó sobre el agua, curó a enfermos, resucitó. Pues yo diría de eso y demás. Y no lo hace. Esto es interesante. Y no era algo malo. Tener hambre y comer no es malo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque a Dios solo le importa nuestra vida espiritual. Porque esa es la respuesta. No. Porque sí, en primer lugar, Dios quiere que estemos bien, que estemos realizados, que hagamos su voluntad. Pero aquí lo importante es que los dones, los talentos, las gracias que nos da Dios a manos llenas todos los días, no nos la da para que las usemos de una forma egoísta. Nos la da para ponerlo al servicio de los demás. Todos esos carismas, talentos, dones que tú tienes, no son para que los guardes en un cajón o que los guardes para ti. Es para compartirlos. ¿Jesús tiene el poder de convertir las piedras en pan? Por supuesto que sí. Pero Él sabe que esos dones que Él tiene no son para sí mismos, sino para compartirlo. Y le dice, no lo voy a hacer, porque no soy un chiquillo berrinchudo que no puede aguantar un poco de sacrificio, o mucho de sacrificio. Y por eso va a superar la tentación. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendarán y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense la escena, el templo de Jerusalén siempre estaba hasta el queque de gente, era el lugar más turístico, más religioso, de más afluencia en todo Israel. Y lo lleva a un punto alto, entonces ve gente, si se avienta y los ángeles lo cuidan, que esto realmente está en la escritura, es un salmo, iba a causar muchísimo impacto. O sea, digamos que Jesús bien rápido hubiera podido conseguir un montón de seguidores, porque, no manches, vuela, un montón de cosas, ¿no? Y el diablo es listo, cita la escritura, o sea, si Jesús le respondió con un texto del Deuteronomio, ahorita él le remata con un salmo, pero sabemos que Jesús es más listo que el diablo. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Dice Jesús, no necesito grandes espectáculos para conseguir seguidores porque ese no es el objetivo. Necesito que me sigan porque realmente creen en el amor de Dios. Y me quiero detener en esta frase, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué sería un mandamiento? Que lo es para nosotros, no tentar a Dios. ¿Qué significa? ¿Que nosotros lo vamos a hacer pecar? No. Es como abusar de Él. ¿En qué sentido? Es muy común escuchar la frase de, no pasa nada, con que me arrepienta antes de morirme, me voy a salvar. O sea, sí, pero ¿sabes cuándo te vas a morir? ¿Tendrás tiempo de arrepentirte? No lo sabemos. O decir, no pasa nada con que peque, al cabo al rato me confieso. Abusamos de la misericordia de Dios, tentamos de que sabemos que está bueno, tan bueno, tan bueno, que sí lo es, y tan misericordioso, que se nos olvida que igual que es perfectamente y plenamente misericordioso, es plenamente justo. Eso es, en nuestro caso, tentar a Dios. Entonces, te la dejo de tarea, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré
si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Se me hace muy interesante, un monte alto, donde quién sabe, es capaz de mostrarle todos los reinos. De hecho, en Lucas dirá que tiene una visión, donde ve todos los reinos del mundo. Y el diablo parece sumamente generoso. Te voy a dar todo esto. Y así es el diablo con nosotros. Nos promete grandes cosas cuando estamos ahí pensando si caemos o no, qué pasará si hago esto, si hago aquello. El meollo del asunto es que el diablo está dando lo que no tiene. ¿Ustedes creen que los reinos del mundo son propiedad del diablo? A veces pareciera que sí, lamentablemente, por la cantidad de pecado que hay. Pero tú y yo sabemos que no es cierto. Dios tiene la última palabra. Y los reinos y el mundo y todo es propiedad de Dios, no del diablo. Entonces el diablo está dando lo que ni tiene. Y Jesús ni le importa. Porque ¿para qué quiere los reinos y para qué quiere si Él lo que busca es hacer la voluntad de su Padre? Y aquí es muy interesante porque no le contesta en un primer momento con la cita bíblica como las demás veces, sino que le dice: apártate, Satanás. Es definitivo y tajante. No solo rechaza la tentación, rechaza al demonio mismo. Jesús es Dios, es hijo de Dios. Y no cabe el pecado en él. Tú y yo tenemos una historia diferente. Tenemos que ser igual de tajantes que Jesús. No dar paso, no dar esta opción al diálogo porque el diablo es más listo que nosotros. Entonces hay que rechazarlo así, de tajo, y cumplir lo último que dice Jesús: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dirá después San Agustín: ama y haz lo que quieres. Porque viviendo en el amor a Dios, vas a vivir en el amor al prójimo. Y entonces cumplirás la voluntad de Dios y no darás paso a estas tentaciones. Otra cosa que me gustaría resaltar es que en las 3 tentaciones Jesús responde con textos de la Escritura. ¿Cómo queremos nosotros crecer en santidad, crecer en la virtud, crecer en el amor a Dios si no nos preparamos? Por eso yo me metí a estudiar, intento compartir algo de lo que he aprendido, de lo que investigo a través de los videos, pero está en cada uno de nosotros buscar opciones, que las hay, infinidad de páginas católicas, está el magisterio, la misma Sagrada Escritura, cursos en las parroquias, opciones hay, muchas. Preparémonos para que podamos rechazar tajantemente al demonio de la misma manera que lo rechazó Jesús. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Así que sí, a Jesús se le quitó el hambre. ¿Dios se alegra en que estemos sufriendo? No, simplemente nos pide este tipo de sacrificios como el ayuno para hacer un alto en nuestra vida y escucharlo. Es impresionante, no sabemos vivir sin los audífonos, sin el ruido. Esto es el desierto, salir de la rutina, salir del ruido, del acelere, para poder hablar con Dios. Prácticas de penitencia para fortalecernos, prepararnos en el estudio de la Escritura, del magisterio, de la tradición, para amar más a Dios y ser capaz de rechazar al demonio. Así que aprendamos de Cristo, que al igual que nosotros fue tentado durante toda su vida, pero a diferencia de nosotros, Él no cayó. No nos dijo cómo hacerle para que nosotros no caigamos y podamos resucitar con Él, irnos al cielo, ser felices en la eternidad. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco, estuviste en Razonando mi Fe. Recuerda, razona, cree, ama y contempla.